Ella usó nuestro fondo de vacaciones para sacar a su ex de la cárcel, así que volé en primera clase a las Maldivas. Estaba cepillándome los dientes cuando llegó el mensaje. Usando nuestro fondo de vacaciones para pagar la fianza de mi ex. Es urgente, lo entenderás. Sin saludo, sin más puntuación que un guión, como si lo hubiera hecho 100 veces antes y no creyera que esta traición en particular mereciera siquiera formalidad. Me quedé mirando el mensaje con espuma de menta pegada a la comisura del labio. El cepillo de dientes congelado en el aire. No era una pregunta, ni una discusión, solo un decreto. Un silencioso acto de guerra en 14 palabras. Me enjuagué la boca, me sequé la cara y me quedé allí de pie un buen rato con una toalla sobre el hombro. No estaba bromeando. No había llamado a la puerta de mi despacho anoche. No había mencionado nada cuando me besó en la mejilla de camino a la cama. Simplemente se despertó y decidió que él, el mismo hombre que una vez intentó romper nuestra foto de boda de un puñetazo en una barbacoa, merecía nuestro dinero de las vacaciones. Nuestro fondo, le respondí con 2 palabras, familia primero. Me aseguré de no poner ninguna en mayúscula. Luego caminé por el pasillo, abrí la puerta de mi estudio y me senté. La habitación olía a papel viejo y cedro. Era donde iba cuando necesitaba claridad. No consuelo, claridad. No hubo gritos, ni confrontación, ni paseos nerviosos. Abrí mi portátil. Ya había guardado la aerolínea en mis marcadores. Ya había comprobado la caducidad de mi pasaporte. Demonios, ya lo había consultado con mi médico. Vacunas de viaje al día. Colesterol bajo control. La verdad es que llevaba meses preparándome para este momento. Simplemente no sabía cuándo llegaría. Ahora sí. El reloj había empezado a correr en el momento en que sus dedos pulsaron el botón de enviar. Inicié sesión en la cuenta bancaria. Conjunta, sí, pero no congelada, ni dividida. Ella había asumido que yo financiaría su error con una sonrisa débil y un ya hablaremos de esto más tarde. No tenía ni idea de que yo había estado construyendo silenciosamente un plan de respaldo desde que se reencontró accidentalmente con él en el funeral de su madre. Sí, ese tipo. El que todavía le debía $10.000 de su divorcio. El que solo necesitaba una amiga el año pasado cuando lo despidieron. El que me llamó la cartera en un bar hace 2 veranos cuando pensó que no le estaba escuchando. Transferí exactamente la mitad de los ahorros conjuntos a mi cuenta privada. Ni un céntimo más. La cifra parpadeó en la pantalla. Código de confirmación enviado a mi teléfono. Autenticación verificada. Clic, desaparecido. Luego vino el billete. Primera clase, solo ida. A las Maldivas, esta noche. Me quedé mirando la foto de la palmera en la pantalla de confirmación, probablemente más tiempo del que debería. ¿Conoces ese sonido que hace tu mente cuando te das cuenta de que te has quitado un peso de encima? ¿Como si se rompiera un sello al vacío alrededor de tu pecho? ¿Eso? No sentí culpa. No sentí tristeza. Sentí que todo había terminado. Cancelé a la señora de la limpieza. Di de baja los suministros. Envié la solicitud de reenvío de correo a mi apartado de correos de negocios en Miami. No había necesidad de que nadie se preguntara nada. No había necesidad de que ella lo supiera. No fue solo el acto lo que lo rompió todo. Fue el tono, esa autoridad casual. Como si se esperara que yo entendiera por qué nuestro tan esperado viaje a Bora Bora era menos importante que un hombre que una vez le envió una tarjeta de cumpleaños firmada, siempre tuyo. Las peores traiciones no son las ruidosas. Son las silenciosas, envueltas en un lo entenderás. Y por cierto, estás aquí. Si sigues escuchando y alguna vez has tenido ese momento en que tu instinto te dijo que algo andaba mal, pero te quedaste en silencio, pulsa ese botón de suscribir. Más del 97% de los oyentes no lo hacen. Y, sí, importa más de lo que crees. Ayuda al equipo a dar vida a más de estas historias. Ya sabes de qué tipo. De vuelta al silencio. Fui al armario y saqué la misma bolsa de lona que usé cuando nos mudamos a esta casa hace 7 años. Todavía tenía la etiqueta de la aerolínea de nuestro vuelo de luna de miel. Ella la había guardado por nostalgia. Yo la guardé por sentido práctico.
Dentro solo metí lo esencial: ropa, un diario de viaje, mi Kindle, el bolígrafo de metal que mi padre me regaló cuando me gradué de la facultad de farmacia, y un sobresellado que ella no vería a menos que rebuscara en la carpeta que dejaría más tarde en la mesa de la cocina. Me paré junto a la ventana y miré el jardín. Había plantado lirios la primavera pasada, dijo, que le recordaban a la paz. Resultaba irónico ahora lo fácil que había arrasado esa paz con una frase descuidada y la suposición de que yo simplemente asentiría y seguiría adelante. No esperaba consecuencias. Esperaba sumisión, y ahí es donde empezó su error. No comprobó el saldo 2 veces. No dudó. La cifra llevaba meses grabada en su mente. Cada vez que ella mencionaba un nosotros mientras hablaba de su ex, cada vez que restaba importancia a una extraña llamada telefónica con un "estás siendo paranoico", Paula añadía otra nota mental, otra pequeña marca junto al fondo que habían construido juntos para su tan pospuesta escapada. Incluso sabía la fecha del último depósito. $850 de su proyecto paralelo, ingresados cuidadosamente hacía 4 días. Ella no se había dado cuenta, o sí, y asumió que también podría gastárselos. La transferencia se completó en menos de 1 minuto. La interfaz de la cuenta se actualizó, y el saldo restante ahora solo mostraba su mitad, menos la comisión con la que probablemente se encontraría más tarde al intentar retirarlo presa del pánico. Paul hizo clic en cerrar sesión e inmediatamente abrió el portal de la aerolínea, el destino que había investigado en sus pausas para comer, después del trabajo, a altas horas de la noche, mientras ella decía estar trabajando hasta tarde en la organización comunitaria sin ánimo de lucro. Las Maldivas, primera clase, un asiento, ventana, esta noche. Había elegido un vuelo con una escala larga, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que la transición se alargara, como quitarse una piel vieja lentamente. Una parada en Dubái, otra en Colombo. Tiempo para respirar. Tiempo para pensar, tiempo para desaparecer. Sin facturar maletas, solo la bolsa de lona. Fue al pasillo y abrió el armario de la ropa blanca, sacó una carpeta ignífuga etiquetada como documentos, seguros antiguos. Dentro había copias de todo lo que necesitaba: pasaporte, segundo pasaporte, copias de seguridad digitales de las cuentas de inversión, la copia notariada de la revocación del poder notarial de hacía 2 meses, lo más satisfactorio, un plan de salida para la casa, cancelar los suministros, dar de baja a la limpiadora, suspender al jardinero, pausar las suscripciones. Inició sesión en el sistema domótico y ajustó el termostato inteligente, poniéndolo a 26 grados. La casa se quedaría como un invernadero viciado cuando ella volviera. No rota, solo incómoda. Luego, el formulario de reenvío de correo, rellenado semanas atrás, se envió con un solo clic. Su apartado de correos en la dirección del negocio recibiría cualquier cosa remotamente importante. La propaganda, que se pudriera. No había rabia, solo claridad. Su traición no le había pillado por sorpresa. Había confirmado lo que ya sabía. Paula había pasado los últimos 8 meses caminando por una cuerda floja emocional mientras Megan ponía a prueba los límites como una niña que golpea el borde de un acantilado solo para ver si las rocas ceden. Se reencontró con su ex por accidente, lo defendió por pena, le envió mensajes solo para asegurarse de que estaba bien. Cada vez, miraba a Paula a los ojos y lo desafiaba a decir algo. Y cada vez, Paula sentía, observaba y tomaba otra nota mental. Esto no era nuevo. Era inevitable. La casa estaba en silencio. Eran las 3:07 de la tarde. Ella no llegaría a casa hasta las 6. Se movía como un hombre que limpia un tablero de ajedrez antes de un jaque mate. Sin dramas, sin anuncios. Metió una sola hoja de papel en un sobremanila. Solo una, no una carta, no una confesión, solo una copia de los términos bancarios que ella había firmado el año pasado cuando actualizaron la cuenta conjunta. La que tenía la cláusula que permitía a cualquiera de las partes dividir los fondos en cualquier momento. Sin necesidad de permiso. Dejó el sobre en la encimera de mármol de la cocina, junto a una nota adhesiva que ella había garabateado semanas atrás. Recordarme pedir protector solar para Bora Bora. Bora Bora. Ese era el plan. Esa era la historia que se habían vendido mutuamente durante mañanas tranquilas y almuerzos pasivo-agresivos. Ahorrar dinero. Hacer un gran viaje, reconectar. En cambio, ella conectó con su ex.
Él conectó los puntos. Paul se sentó por última vez en la mesa del comedor. La misma mesa donde una vez ella le deslizó una tarjeta de cumpleaños con un desganado, «Eres lo mejor que me ha pasado». La misma mesa donde el mes pasado sonrió ante un mensaje de texto que la hizo reír demasiado para ser un mensaje de recursos humanos. Miró a su alrededor. No había fantasmas en esta casa, ni recuerdos que valiera la pena llorar, solo muebles caros y una mujer que creía que los hombres buenos permanecen en silencio para siempre. A las 4:18 de la tarde, Paul se levantó, cerró la cremallera de la bolsa de lona y apagó las luces. Cada interruptor bajó con la misma finalidad silenciosa que un matrimonio que no termina con un grito, sino con el sonido de una puerta cerrándose suavemente detrás de ti. Y mientras la puerta hacía clic al cerrarse, no miró hacia atrás. El plan no había sido improvisado. Simplemente había estado esperando permiso. La llamada llegó justo cuando Paul entraba en la sala VIP, con la tarjeta de embarque en una mano y un café solo en la otra. El nombre de Megan apareció en la pantalla con esa misma despreocupación arrogante que ella llevaba como un perfume. «Hola, cariño», dijo con ligereza, casi canturreando. «Voy de camino al juzgado. Gracias por entenderlo. Te escribo después». Sin disculpas, sin vacilación, solo la suposición de que él habría sonreído, se habría encogido de hombros y habría aceptado que su nombre había sido tachado del futuro sin tan siquiera una conversación. Estaba cálida, animada, incluso, como si estuviera hablando de ir a comprar el pan en lugar de liberar a un hombre adulto con antecedentes penales usando su dinero. Paul se ajustó la correa de su bolsa de lona y respondió, sin ninguna emoción, claro. «Avísame cómo va». Ella se rió entre dientes. «Eres el mejor. Sabía que lo entenderías». Colgó la llamada y guardó el teléfono en el bolsillo. La sonrisa que asomó a sus labios no era de alegría. Era algo más cercano a la finalidad, como colocar la última pieza de un mosaico que había tardado demasiado en terminar. Para cuando Megan entró en el aparcamiento del juzgado, su ex ya estaba paseando de un lado a otro en la zona de espera. Tenía la tarjeta del agente de fianzas en el bolso y la confianza de alguien que pensaba que la logística ya estaba cubierta. No iba vestida para un tribunal, más bien para una reunión de padres. Un cardigan holgado, gafas de sol colocadas como una corona de soberbia y una bebida helada de Starbucks que ni siquiera se dio cuenta de que se estaba derritiendo sobre los papeles en el asiento del copiloto. Entró como si el proceso fuera suyo. El agente de fianzas la saludó en el mostrador con un cortés asentimiento. ¿Recibió mi mensaje? ¿Tiene los fondos listos? Megan sacó su teléfono, abrió la aplicación del banco y se detuvo. Actualizar. Actualizar de nuevo. Saldo, la mitad. Una mitad limpia y quirúrgica había desaparecido. Apretó el teléfono con más fuerza. Dame un segundo», murmuró, apartándose y comprobando de nuevo el nombre de la cuenta. Incluso cerró la aplicación por completo, como si eso fuera a reiniciar la realidad. ¿Algún problema?, preguntó el agente de fianzas. No, solo un fallo técnico. Dame un minuto. Él esperó exactamente un minuto. Señora, para que lo sepa, añadió, ajustando los papeles, lo que usted ha depositado es la tarifa del fiador, no la fianza. El juez la aumentó esta mañana. Ella parpadeó. ¿Qué? No, él dijo que ya estaba acordado. No, señora. La cantidad inicial fue rechazada. La reevaluaron basándose en sus antecedentes. La fianza ahora está fijada en 42.500. Tendrá que cubrir el resto en menos de una hora. A Megan se le heló la piel. Yo pensaba que el total estaba cubierto. No. La fianza solo lo saca en espera del juicio. La fianza completa corre de su cuenta si algo sale mal, lo cual, basándonos en su historial, no es exactamente improbable. Ella asintió, tratando de procesar los números mientras el estómago se le encogía. 42.500, pensaba que habría más de $50.000 en la cuenta. El último depósito de Paul la había colocado cómodamente por encima de esa cifra. Lo había calculado mientras bebía vino el martes, justo antes de enviarle un mensaje a su hermana diciéndole que lo estaba manejando discretamente. Sus ojos recorrieron el vestíbulo del juzgado como si pudiera encontrar una solución debajo de un banco.
Abrió su conversación con Paul, desplazándose hasta el mensaje que ahora parecía un obituario: familia primero. La hora de su respuesta, exactamente 16 minutos después de su mensaje original. Eso no fue un retraso. Fue un cálculo. Lo llamó de nuevo, directamente al buzón de voz. Su mano temblaba mientras intentaba con la línea de ayuda del banco. La música de espera era irritantemente alegre. Una voz grabada le dijo que el tiempo de espera estimado era de entre 11 y 13 minutos. El agente de fianzas ahora miraba el reloj cada 30 segundos. Megan apretó su bolso con más fuerza, con gotas de sudor formándose cerca de sus sienes. Sintió la primera oleada de pánico real subir por su pecho, del tipo que no había sentido desde el divorcio de él, el que estaba tras las rejas. Pensó que Paul simplemente la dejaría manejar esto, que se quedaría quieto, quizás enfadado, pero que finalmente haría lo que siempre hacía: absorberlo, llevarlo en silencio. Pero ahora, de pie en un vestíbulo de juzgado iluminado con fluorescentes, con una cuenta congelada y una fianza en aumento, se dio cuenta de algo que debería haber sabido semanas atrás. Paul no había titubeado. Ni siquiera había parpadeado. Y eso la asustaba más que el aviso de la fianza. La primera llamada llegó justo después de que el vuelo de Paul aterrizara en Dubái. Dejó que el teléfono vibrara una vez en su bolsillo, miró la pantalla y lo silenció sin desbloquearlo. Megan, por supuesto. Para cuando llegó a la sala VIP de Emirates y pidió un té de jengibre, habían entrado 6 más, una tras otra. Sin mensajes de voz, solo el silencio frenético de alguien demasiado presa del pánico para pensar con claridad y demasiado orgullosa para decir lo que realmente importaba. La octava llamada entró mientras se acomodaba en el sillón reclinable cerca de la puerta B23, observando cómo la luz cambiaba sobre la pista de aterrizaje como agua en movimiento. Esta vez dejó un mensaje de voz. No lo escuchó. No lo necesitaba. Solo había un número limitado de cosas que una mujer como Megan podía decir una vez que se daba cuenta de que la red de seguridad debajo de ella había desaparecido y que había sido ella quien la había cortado. En su lugar, se desplazó a los borradores de su correo electrónico y abrió la plantilla de respuesta automática que había escrito hacía 3 semanas, cuando ella empezó a extraviar accidentalmente los extractos de la tarjeta de crédito y a fingir que el nombre del ex solo aparecía en su teléfono por los chats de grupo. Ajustó una línea, añadió la fecha de hoy y activó la respuesta automática: actualmente no disponible. Por favor, contacte con mi asesor legal para cualquier asunto urgente. Eso era todo. Sin firma, sin calidez, ni siquiera sus iniciales. Para entonces, 12 llamadas perdidas se alineaban en su pantalla de bloqueo. Una docena completa si se cuenta la que intentó entrar mientras se cargaba la respuesta automática. La 12ª fue seguida de un mensaje de texto. La primera señal de que empezaba a entender lo que realmente estaba pasando: ¿dónde estás? No puedo sacarlo sin la cantidad total. Aún sin disculpas. Aún sin responsabilidad, solo pánico disfrazado de indignación. Paul desactivó por completo la itinerancia de datos. Si el avión caía del cielo, que así fuera. Su bandeja de entrada estaba limpia. Su camino estaba despejado. Megan podía gritar al vacío digital todo lo que quisiera. Pero el silencio que recibía a cambio no era un accidente. Era un veredicto. De vuelta en el juzgado, Megan estaba sentada en su coche con el motor en marcha, el aire acondicionado soplando contra su sien mientras miraba su teléfono como si pudiera devolverle una solución parpadeando. El agente de fianzas le había dado hasta las 5:01 de la tarde para solucionar la diferencia o conseguir una balista. Ahora eran las 4:13. Su corazón latía con fuerza, no por el calor, sino por la creciente conciencia de que este lío, el que pensó que podía convertir en algo temporal, no se iba a limpiar con encanto y una llamada telefónica. Paul no la estaba ignorando. Se había ido. Llamó de nuevo. Su llamada ha sido desviada a un sistema de mensajería de voz automático. Clic, volver a marcar. No disponible. Al oír la señal, por favor, deje. Clic, lanzó el teléfono al asiento del copiloto y agarró el volante con ambas manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Nunca lo había visto así. Ni una sola vez. Paul, el hombre que pasaba sus tardes ordenando recibos en silencio, que se quedaba despierto hasta tarde investigando lugares que ella decía que siempre había querido visitar,
que le traía sopa cuando fingía estar enferma solo para librarse de una cena aburrida, que una vez condujo 3 horas para recuperar su collar favorito que se dejó en un retiro de spa con sus amigas de la universidad. Una de las cuales, sospechosamente, se encontró con su ex más tarde esa noche. Y ahora se había evaporado. Revisó de nuevo la aplicación del banco. El mismo número, todavía faltando la mitad con la que contaba. Abrió sus mensajes, desplazándose, buscando algún tipo de apertura, una grieta en el patrón, pero todo era igual. Las confirmaciones de lectura se detuvieron. Su indicador de escribiendo nunca parpadeó. Sus últimos 3 mensajes colgaban allí como oraciones sin respuesta. Paul, por favor. No es lo que piensas. Estaba intentando ayudar. Llámame, por favor. Nada. Empezó a escribir de nuevo. Solo dime dónde estás. Podemos arreglarlo. No quería que llegara tan lejos. Por favor, no me hagas esto. Dejó el dedo suspendido sobre enviar. Lo borró. Escribió de nuevo. ¿Es por el dinero? Podemos reponerlo. Cancelaré la fianza. Te lo explicaré todo. Enviar. Aún sin puntos suspensivos, sin confirmación de lectura, sin sonido, solo una pantalla congelada que le devolvía su propia confusión, como si dijera, tú encendiste el fuego. No puedes actuar sorprendida ahora que está ardiendo. Se quedó mirando el reloj del salpicadero mientras los minutos se disolvían en pavor. 4:21, 4:34, 4:48. Cada tic del segundero cercenaba su certeza, despegando la ilusión de que Paul aparecería, de que esto era solo una de esas peleas que la gente se perdona. Excepto que esto no era una pelea. Era una salida. Y Paul ya la había tomado. En el momento en que la puerta del juzgado se cerró tras ella, la bravuconería de Megan se resquebrajó como un parabrisas viejo. Sin sonido, solo la lenta fractura ramificada del pánico extendiéndose bajo la superficie. Su ex seguía dentro, esperando en una celda. La advertencia del agente de fianzas resonaba en sus oídos. Cantidad total para las 5 o se queda. La batería de su teléfono rondaba el 19%. No había traído un cargador. No había pensado que lo necesitaría. Esa fue la primera pista de que esto no iba a desarrollarse como la versión edulcorada que tenía en su cabeza. Se había imaginado gratitud. Quizás algo de tensión incómoda con Paul, claro, pero en su mente, todo se suavizaría con un fin de semana de silencio y una botella de vino un poco más cara. En su lugar, se encontró con una respuesta automática, un saldo bancario que se desvanecía y la presencia evaporada de Paul. Así que llamó a su madre. Mamá, estoy en una situación un poco complicada. ¿Puedes prestarme algo, solo a corto plazo? La voz de su madre ya era tensa. ¿Cuánto? Unos 20.000. Pero es urgente y ya te lo explicaré. ¿Por qué demonios necesitas $20.000 hoy, Megan? Intentó suavizarlo. Es para alguien de antes. Paul no está de viaje ahora mismo. Y te refieres a tu exmarido, ¿verdad? Silencio. Jesús, Megan. No tenía otra opción. Su madre resopló. Siempre tienes una elección. Simplemente crees que tus elecciones no tienen consecuencias. Luego el teléfono hizo clic. A continuación, su hermana, Belle, la que siempre la apoyaba. La que una vez condujo 4 horas en medio de una ventisca para llevarle sopa a Megan después de una cirugía dental. Déjame adivinar, espetó Belle después de que Megan se apresurara a explicar su súplica a medias. Sacaste a Trevor de la cárcel usando el dinero de las vacaciones tuyo y de Paul. No era solo de Paul, dijo Megan a la defensiva. Es nuestra cuenta conjunta. Por el amor de Dios, Megan. Usaste unas vacaciones como arma para sacar a Trevor de la cárcel. No usé nada como arma. Solo intentaba. No, la interrumpió Belle. No, estabas intentando ser la salvadora otra vez. Estabas intentando sentirte importante. Y ahora estás en un aparcamiento pidiendo 20.000 como si no hubieras quemado ya suficiente buena voluntad como para alimentar una ciudad pequeña. Clic ni siquiera volvió a sonar. Megan miró a su alrededor,
parpadeando contra el sol poniente. Las ventanas del juzgado le devolvían su propia expresión. Demacrada, frágil, superada por la situación. Siguiente número, Ryan, su hijo de su primer matrimonio. Con estudios universitarios, tranquilo, cauto. Lo había criado sola durante 5 años antes de casarse con Paul. Mamá. Cariño, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Ella suspiró. Hay una situación con una fianza. Trevor. Pausa. Un silencio agudo. ¿Te refieres a papá? No está en peligro, dijo rápidamente. Solo son cosas legales. Un malentendido. Y Paul no contesta. ¿Y me estás llamando para ayudar a sacar a papá de la cárcel? ¿Hablas en serio, Ryan? ¿Recuerdas cómo era vivir con él? Su voz se quebró. ¿Recuerdas lo que te hizo a ti? ¿A mí? No digo que haya cambiado. Digo que sigue siendo tu padre. No, dijo Ryan rotundamente. Es tu error. Otra vez. Click esta vez se quedó en silencio más tiempo del que pretendía. Su teléfono sonó, 15% de batería. Lo metió en el bolso como si también la hubiera traicionado. Regresó a una casa fría y a una creciente tormenta de mensajes sin leer y líneas cortadas. El aire se sentía más pesado ahora, como si Paul se hubiera llevado el oxígeno con él. Incluso las luces parecían más tenues. Intentó llamar a Paul una vez más, solo por algo. Cierre, dirección, esperanza. Pero el teléfono ni siquiera sonó esta vez. Directo al buzón de voz. Se sentó en las escaleras y repasó cada una de esas conversaciones en su cabeza. El juicio de su madre, el agotamiento de Bell, la voz de Ryan quebrada por la incredulidad. No estaban enfadados porque ayudó a Trevor. Estaban enfadados porque esperaban que lo hiciera y aún así les repugnó cuando realmente lo hizo. Habían visto esta versión de Megan desarrollarse durante años. La que arregla las cosas, la que pone excusas, la mártir con complejo de salvadora y memoria selectiva. Y ahora, uno por uno, los puentes que pensó que siempre podría cruzar, incluso si estaban chamuscados, se estaban desmoronando en el río de abajo. Por primera vez en años, Megan se dio cuenta de que había tomado una decisión tan moralista, tan asombrosamente ciega, que incluso las personas que la amaban finalmente habían decidido dar un paso atrás y dejarla caer. No por crueldad, por agotamiento. La sucursal del banco olía a tóner de impresora y a limpiador de alfombras barato. Megan entró con gafas de sol, aunque estaba nublado fuera. Llevaba el pelo recogido en un moño apresurado, del tipo que dice lo tengo todo bajo control si no miras muy de cerca. Se acercó al mostrador, agarrando su teléfono como un arma, e intentó invocar lo que quedaba de la compostura que solía llevar con tanta facilidad. El empleado era joven, educado, quizás de unos 30 años. Le dedicó una sonrisa de servicio al cliente que vaciló cuando ella pidió hablar con alguien sobre un posible error en una transferencia de una cuenta conjunta. La condujo a uno de esos cubículos con mamparas de cristal, del tipo donde la privacidad es una broma y la tensión resuena en cada pared. Una mujer de mediana edad con una placa que decía L. Carpenter, asesora de clientes senior, estaba sentada detrás del monitor. Invitó a Megan a sentarse con un cortés asentimiento. ¿Me permite su identificación, por favor? Megan se la deslizó por el escritorio. Solo necesito comprobar una transferencia que se hizo ayer. Es una cuenta conjunta, de mi marido y mía, pero creo que ha habido un error. La mitad de los fondos ha desaparecido. La señora Carpenter tecleó. ¿Tiene los últimos 4 dígitos de la cuenta? Megan lo recitó, fingiendo no oír el ligero filo en su voz. Más tecleo. Una pausa. Luego, la empleada giró ligeramente el monitor hacia Megan como si estuviera revelando la foto de la escena de un crimen. No hay ningún error, señora Palmer. Su marido inició la división bajo el acuerdo de su cuenta conjunta. Está totalmente dentro de la política. Cláusula 12b. Cada uno de ustedes tiene derecho a retirar o transferir hasta el 100% individualmente, a menos que se restrinja por escrito. Megan parpadeó. ¿Qué? Ejecutó una retirada de 24.367,5 a las 9:37 de la mañana de ayer por la mañana.
Aquí, giró la pantalla hacia Megan. Una fila de datos le devolvió la mirada, claros, nítidos, sin disculpas. A Megan se le hizo un nudo en la garganta. Sacó su teléfono y se desplazó hasta ese mensaje, el que envió a las 9:23 de la mañana usando nuestro fondo de vacaciones para pagar la fianza de mi ex. Es urgente. Lo entenderás. La respuesta de Paul llegó a las 9:25. Familia primero. 14 minutos. ¿14? No se había enfurecido. No había enviado una sarta de mensajes de texto furiosos. No había amenazado ni confrontado ni siquiera preguntado. Simplemente había actuado con el tipo de precisión quirúrgica y sin emociones de la que no sabía que era capaz. ¿Quiere que le imprima un extracto de la transacción para sus archivos?, preguntó la señora Carpenter con amabilidad. Megan no respondió. Estaba mirando el mensaje de Paul ahora, leyéndolo una y otra vez, las palabras cuajándose en su pecho como leche agria. Familia primero. Había convertido su propia justificación en un arma. Le había dado la vuelta. La había usado como un bisturí. Ella pensó que era una súplica de comprensión. Él sabía que era una puerta que se cerraba. Megan se levantó bruscamente. No, no es necesario. Ahora lo entiendo. Salió de la sucursal aturdida, apenas notando la lluvia que comenzaba a caer mientras llegaba al aparcamiento. Le temblaban las manos, no de frío, de claridad, de la brutal comprensión de que Paul no había llegado a esta reacción por casualidad. La había planeado. La transferencia no fue impulsiva. No fue venganza. Fue una confirmación. Su mensaje de texto no fue un detonante. Fue un permiso. Se sentó en el coche, empapada en el silencio, viendo las gotas correr por su parabrisas. Durante meses, había tratado a Paul como un sustituto, alguien lo suficientemente estable como para apoyarse en él, pero lo suficientemente olvidable como para descuidarlo, un hombre tranquilo con la costumbre de tolerar. Nunca imaginó que tuviera límites. Y ahora la cuenta estaba dividida. La base legal era inquebrantable, y las palabras que pensó que la protegerían, es familia, lo entenderás, se habían convertido en su perdición. Su mano se movió hacia su bolso, buscando a tientas las llaves. No estaban donde solía guardarlas. Todo se sentía fuera de lugar ahora, porque todo lo estaba. Ya no era la que orquestaba. Era las secuelas. Para el jueves, las consecuencias habían comenzado a filtrarse en el único lugar donde Megan siempre había sido intocable, el trabajo. Entró en la oficina como lo había hecho todos los días durante los últimos 6 años. Tacones medidos, blusa inmaculada, Starbucks en mano, máscara bien puesta. Pero lo sintió en el segundo en que pasó por la recepción, la pausa de medio segundo, la mirada que duró un poco más de lo debido, como si hubiera entrado en medio de una conversación, pero nadie quería que supiera que era sobre ella. Los susurros no le habían llegado directamente. Todavía no, pero el silencio tiene peso, y este comenzaba a presionar sus hombros. Sonrió a pesar de todo, asintió como de costumbre, pero había una nueva conciencia en el aire. Estaba siendo observada, medida, no por su productividad, sino por el drama silencioso que se enroscaba a su alrededor como humo. El primer golpe real llegó justo después de las 11 de la mañana. Un correo electrónico de recursos humanos. Asunto, solicitud de discusión privada. 12:30 del mediodía. Megan se quedó congelada a mitad de una tecla. Lo releyó 3 veces, el corazón latiéndole a un ritmo irregular. Intentó decirse a sí misma que era rutinario, quizás una revisión de beneficios, pero algo en la redacción, discusión privada, llevaba la agudeza estéril de un bisturí. A las 12:29, llamó a la puerta de la oficina de RRHH, con las palmas ligeramente húmedas. Diane, la directora de RRHH, le hizo un gesto para que se sentara. Su tono era cortante, casi de disculpa, pero solo casi. Megan, seré directa. Un nombre apareció en un documento judicial público esta semana. El tuyo. Figurabas como fiadora en una audiencia de fianza. Megan parpadeó. ¿Yo? Sí, es cierto, pero es personal. Diane asintió lentamente. Entendido. Pero cuando una empleada de cara al público está relacionada con procedimientos legales,
especialmente que involucran a alguien actualmente bajo custodia, necesitamos evaluar el riesgo para la reputación. Fuiste identificada como proveedora de respaldo financiero a un individuo con antecedentes. Megan se enderezó. Es mi exmarido. Lo estaba ayudando por el bien de nuestro hijo. Está pasando por algo. No era un asunto profesional. Raramente lo es, dijo Diane rotundamente, y luego añadió, a tu gerente también le gustaría hablar contigo. La segunda reunión fue menos clínica, más quirúrgica. Su gerente, Daniel, el director regional, se reclinó en su silla y la estudió como si fuera una hoja de cálculo con demasiadas banderas rojas. Se suponía que ibas a estar en Bali la semana que viene, ¿verdad? Ella asintió, tratando de sonar serena. Sí, así era. Se ha pospuesto por motivos personales. No solo pospuesto, respondió él. Hemos reasignado el proyecto. Su rostro se tensó. ¿Qué? ¿Por qué? Necesitábamos a alguien totalmente presente. Y, con todo el respeto, tu nombre ha estado circulando por razones que ahora conoces. No se trata de juzgar. Se trata de la imagen. Los clientes se dan cuenta. Daniel, hazte un favor, Megan. Tómate el resto de la semana. Aclara tus ideas. Volveremos a hablar del tema el próximo trimestre. No era una invitación. Era una correa de la que tiraban. Regresó a su escritorio en una neblina, consciente de las miradas, algunas compasivas, otras depredadoras. Los canales de Slack se habían silenciado en el momento en que entró en el edificio. Su bandeja de entrada se había vuelto inquietantemente tranquila. Las personas que antes suplicaban su opinión ahora ponían en copia a otros en su lugar. Para las 4 de la tarde, estaba acorralada por el silencio. Lo peor es que ni siquiera le había contado a nadie en el trabajo sobre Trevor. Ni a un alma. Pero los chismes, como el moho, no necesitan luz solar para prosperar. Crecen en rincones, susurros y comentarios de pasada junto a la máquina de agua. Y uno de esos rincones aparentemente había dado a luz a una narrativa en toda regla. Abrió su calendario y se quedó mirando los días bloqueados para Bali. Su escapada soñada. El viaje que ella y Paul se suponía que harían. Playas, villas, luz del sol. Desaparecido, reasignado. Igual que el proyecto, igual que su lugar en el equipo, igual que su papel en la vida de Paul. Su nombre, una vez asociado con la compostura y el control, ahora flotaba en el aire como el olor a tostada quemada, persistente, acusador, difícil de ignorar. Recogió sus cosas en silencio, caminó hacia el ascensor y presionó el botón con la vacilación de alguien que sabía que el descenso ya no era solo físico. Y mientras las puertas se cerraban, vio su propio reflejo en la superficie espejada, pulida por fuera, desmoronándose por dentro. Su cara pública se estaba resquebrajando, y nadie intervenía para arreglarla. La puerta del garaje se levantó con su habitual gemido perezoso, resonando en un espacio que se sentía demasiado hueco. Megan metió el coche en la plaza e instantáneamente sintió que algo andaba mal. No había raquetas de tenis apoyadas contra la pared, ni zapatillas embarradas debajo del banco. El banco de trabajo estaba desnudo. Ni el juego de taladros, ni las cajas de llaves de vaso, ni los cajones de herramientas etiquetados que Paul solía mantener en orden alfabético como un cirujano preparándose para una operación. Incluso la maldita lata de café llena de tornillos había desaparecido. Se quedó allí, en el garaje, durante unos instantes, con las llaves aún en el contacto, el corazón oprimiéndose más con cada segundo que pasaba. Cuando abrió la puerta de la casa, un leve crujido le dio la bienvenida a un silencio que no se sentía como ausencia. Se sentía como una réplica. La casa no olía a nada. Ni a colonia, ni a la cena de la noche anterior, ni siquiera al vago aroma a lino de las toallitas para la secadora que Paul siempre usaba. Solo aire viciado y el zumbido de una nevera que de repente sonaba más fuerte de lo debido. Entró y llamó, «Paul». Nada. El perchero junto a la puerta estaba vacío. No un vacío de lleva una chaqueta puesta, sino un vacío de despejado. Sus botas de montaña habían desaparecido. El par de guantes de cuero que guardaba en el cajón lateral. No estaban. Se movió más rápido ahora, hacia el dormitorio.
Las puertas del armario, abiertas. Su lado, desierto. Ni camisas, ni el colgador de cinturones, ni la bolsa de viaje guardada bajo los pantalones colgados. Solo la leve marca de los zapatos que solían vivir allí. Los cajones de la cómoda, vacíos. Ni un calcetín abandonado. Ni una corbata. Ni siquiera una de esas camisetas de recuerdo de los cruceros de los que ya nunca hablaban. Tropezó hacia el baño. Su neceser de afeitar había desaparecido. El vaso de los cepillos de dientes ahora solo contenía el suyo. La colonia de la que solía burlarse por ser un poco de abuelo faltaba en el mostrador. Revisó la habitación de invitados. Ni bolsa de lona, ni maletas de mano, ni señales de vida. No se había ido. Había evacuado. Se dio la vuelta. Marchó a la cocina, con las manos temblando ahora. El calendario magnético todavía mostraba el viaje a Bali de la semana siguiente en rotulador dorado. Su letra, su fantasía, un futuro que pensaba pospuesto, no cancelado. En el centro de la isla de la cocina había una sola carpeta manila. Sin nota, sin post-it, sin mancha de pintalabios ni subrayado dramático. Solo su nombre escrito con la letra de imprenta, sin adornos, de Paul. La abrió. Dentro, 3 hojas. Primero, una carta notariada detallando la división de bienes conjuntos, fechada el día de su mensaje de texto sobre el fondo de vacaciones, legalmente vinculante, presentada. Segundo, una cronología impresa de las transacciones de su cuenta conjunta, su cuenta privada, las cuentas de los suministros, limpia, precisa, calculada al minuto. Cada acción fechada e inicialada, un rastro de papel que decía, no actué por ira. Actué con un propósito. Y la última página, centrada en el medio, con la letra pulcra de Paul, respeté tu derecho a elegir. Simplemente, yo elegí de otra manera. Eso es todo. Sin amenazas, sin acusaciones, sin súplicas patéticas de responsabilidad, solo un espejo silencioso que le entregaba sin ceremonia. Megan no se sentó. Se desplomó en la silla de la cocina, mirando esa frase como si estuviera tallada en piedra. Respeté tu derecho a elegir. Ella había elegido. Se dijo a sí misma que era temporal. Que Paul se enfadaría, quizás se iría por una noche y luego volvería. Que podría explicarlo, reencuadrarlo, presentarlo como un momento de debilidad. Pero él no se había enfurecido. No lo había convertido en una cuestión de lealtad, traición o moral. Había tomado una decisión. Y ahora la casa, su casa, se sentía como la exposición de un museo de una vida que ya había cerrado al público. Las paredes aún tenían la misma pintura. Las plantas seguían en sus rincones. Pero Paul se había retirado con una eficiencia quirúrgica, como si borrara un archivo que ya no necesitaba consultar. No para castigarla, no para darle una lección, simplemente porque ya no tenía una razón para quedarse. Sintió el pecho hueco, no aplastado, simplemente vaciado. No quedaba nadie a quien llamar, nadie a quien explicarle. Las personas en las que se había apoyado ya se habían apartado. Paul ya ni siquiera la ignoraba. Había borrado la conversación por completo. Y de alguna manera, ese silencio cortaba más profundo que cualquier otra cosa. Era pasada la medianoche cuando Megan volvió a coger el teléfono. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj del pasillo que Paul una vez insistió en mantener, incluso cuando la pila se gastaba y empezaba a atrasarse. Solía odiar ese reloj. Ahora era el único sonido que no se sentía como una amenaza. Estaba tumbada en el sofá del salón, en su sitio, el que ella nunca usaba porque el cojín se hundía demasiado y la corriente de la ventana la molestaba. Ahora estaba acurrucada en él como si pudiera recordarlo, como si pudiera acercarla más a alguien que se había escapado de su alcance sin dejar rastro. Sus dedos se detuvieron sobre su nombre en el teléfono durante un largo rato. La pantalla se veía ligeramente borrosa por las lágrimas que no había admitido que se estaban formando. La limpió con el puño de su sudadera y pulsó llamar. Rin, rin. Directo al buzón de voz. Hola, has llamado a Paul. Deja un mensaje o envíame un correo electrónico. Te responderé en algún momento. Bip. Todavía no había llorado. No de verdad. Pero ahora,
Su voz se quebró solo por el aire que se escapaba de su garganta. Paul. Silencio. Sé que estás enfadado. Lo entiendo. Pero sigue siendo el padre de mi hijo. Hizo una pausa, tragándose la vergüenza de esa frase mientras salía de su boca. Sonaba tan diferente ahora. Tan débil, tan ensayada. No lo estaba eligiendo a él por encima de ti. Simplemente. No pensé que realmente te irías. Otra pausa. Su voz bajó a un susurro. No pensé que lo llevarías a cabo. No había nadie para interrumpirla, nadie para hacerle la pregunta que de repente no podía dejar de hacerse a sí misma. ¿Qué pensaba ella que pasaría? ¿Realmente creía que Paul simplemente lo absorbería todo de nuevo? ¿Que podría traicionarlo, explicarlo y él asentiría como siempre? La mentira que se había construido a sí misma, que simplemente estaba atrapada entre dos decisiones difíciles, se estaba desmoronando en tiempo real. Dijiste, familia primero, añadió, apenas audible ahora. Pensé que eso significaba nosotros. Un sollozo se le escapó. Solo uno. La sorprendió incluso a ella. No fuerte, solo real. Luego vino la última línea, frágil y suave, como si estuviera hablando en la oscuridad, esperando que pudiera devolverle algo. Cualquier cosa. ¿Dónde estás? No esperaba una respuesta, pero esperó de todos modos. 5 segundos, 10. Aún nada. Al otro lado del mundo, el cielo sobre las Maldivas brillaba con el suave naranja de otro día que terminaba. Paul estaba sentado en una tumbona, descalzo, con una bebida en la mano, viendo el océano convertirse en fuego. El horizonte parecía infinito, libre. Su teléfono vibró una vez en la mesita auxiliar. Un nuevo mensaje de voz. Sin texto de vista previa, solo su nombre. Lo miró por un momento, luego, sin emitir sonido, pulsó borrar. Sin dudar, sin curiosidad, porque algunas historias no necesitan terminarse para estar acabadas. Y Paul había dejado de escuchar en el momento en que ella le pidió que entendiera algo que ni siquiera respetaba lo suficiente como para explicar. La postal llegó un martes. Sin sobre, solo la imagen desnuda. Olas turquesas bajo un cielo sin nubes. Una franja de arena virgen. Dos tumbonas mirando al océano sin nadie en ellas. El paraíso. O más exactamente, la versión de la libertad de Paul. Estaba metida entre folletos y una factura de servicios en el buzón, como si fuera una oferta más que ignorar. Megan casi la tira sin mirarla, distraída por el perro del vecino ladrando y el dolor en su cuello que no había desaparecido desde el día en que se dio cuenta de que Paul no iba de farol. Pero algo en la foto, su vacío preciso, la hizo detenerse. Sin remitente. Matasellos de las Maldivas estampado con tinta manchada de sal, como si hubiera venido de otro planeta. Le dio la vuelta lentamente, con las manos temblorosas. No había ninguna nota personal, ni un pensando en ti, ni una puya sarcástica, ni un cruel giro del cuchillo, solo una línea impresa limpiamente en la parte inferior con una fuente negra y nítida, demasiado perfecta para ser escrita a mano, demasiado intencionada para ser aleatoria. A veces, las mejores respuestas son las que no damos. Eso era todo. Sin firma, sin uns Paul. Pero era él. Cada centímetro. Megan se quedó en la cocina, mirando esa tarjeta durante lo que parecieron horas. El reloj sobre la estufa hacía tic-tac, todavía con 7 minutos de retraso. No se había molestado en arreglarlo. O quizás sí, y ya no podía distinguirlo. Los días se volvieron borrosos. Volvió a girar la tarjeta, estudiando de nuevo la foto. 2 sillas sin reclamar, agua tan clara que se podía ver la sombra de las palmeras en las aguas poco profundas. El tipo de lugar del que solían hablar mientras estaban tumbados en la cama, planeando el futuro con susurros y una falsa certeza. Se suponía que irían juntos, que sería la recompensa después de los años difíciles, los años de presupuesto ajustado, los años de drama con la exesposa, los años de cuidar a otros, los años de ya nos ocuparemos de nosotros después. Pero no había un después. No para ellos. No necesitaba decirlo. Ya lo había demostrado, los mensajes de voz borrados, los cajones vacíos, la carta notariada y ahora esto. El punto final de una frase que ella pensó que nunca terminaría.
No era rabia. No era venganza. Era resolución. Megan se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde una vez la carpeta la había esperado como un examen final. Pasó los dedos por el borde de la postal. No brotaron lágrimas. No esta vez. Había superado el duelo, la negociación, el diálogo interno furioso y la negación. Todo lo que quedaba era el silencio y la comprensión de que era permanente. Se levantó, fue al cajón del pasillo, el de las velas de cumpleaños, los cupones caducados y las tarjetas de regalo a medio usar, y guardó la postal dentro, no porque quisiera conservarla, sino porque no sabía qué más hacer con ella. Se quedó allí un rato, con una mano todavía en el cajón, la otra apoyada en el borde como para estabilizarse. La casa a su alrededor zumbaba débilmente con el sonido de la nada. Paul no estaba aquí. No volvería. Su olor se había ido. Su cepillo de dientes, su risa, sus tarareos mientras hacía café. Desaparecidos. Incluso las luces parecían más tenues. Por primera vez desde que se había mudado, Megan se dio cuenta de algo visceral. Esta casa ya no era suya. Solo era el lugar donde aún vivía el eco de su error.